En la reciente pérdida de una joven estudiante de 17 años en Cabanillas de Campo, en Guadalajara, debido a una sepsis por meningococo, se visibiliza una vez más la cruda realidad de una enfermedad que, aunque rara, posee un potencial devastador. Este suceso ha activado los protocolos de emergencia de la sección de epidemiología de Guadalajara, destacando la prontitud en la administración de quimioprofilaxis a los contactos estrechos para prevenir los casos. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y en el día de hoy estaremos hablando de meningitis. Ya comenzamos. Pero, ¿qué cosa es la meningitis? La meningitis es una enfermedad devastadora con una alta tasa de mortalidad y serias consecuencias a largo plazo. Constituye un significativo problema de salud pública a nivel mundial. Hay brotes frecuentes de esta enfermedad, especialmente en África subsahariana. Diversos microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos y parásitos pueden provocarla. La meningitis bacteriana es particularmente alarmante. Aproximadamente el 10% de las personas infectadas fallece y el 20% sufre complicaciones graves. Las vacunas seguras y económicas representan el método más efectivo para proporcionar protección duradera. Y te preguntarás, ¿cuáles son los síntomas de la meningitis? La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que envuelven al cerebro y la médula espinal. Sus causas son variadas, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos, como ya le comentaba. Los síntomas pueden aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, dolor en la cabeza severo, rigidez en el cuello, náuseas, sensibilidad a la luz y confusión que pueden progresar rápidamente y requerir atención médica urgente. Los casos bacterianos son particularmente severos y pueden ser fatales en cuestiones de días si no se tratan adecuadamente con antibióticos. La prevención mediante la vacunación es fundamental y altamente efectiva para cierto tipo de meningitis bacteriana como la causada por el meningococo. Diagnosticar la meningitis puede ser complicado debido a que inicialmente puede simular un proceso infeccioso común, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Por ello, es crucial la vigilancia y la consulta médica inmediata ante la aparición de los primeros síntomas. El tratamiento para la meningitis depende de su etiología. La meningitis viral generalmente mejora sin tratamiento específico, mientras que la bacteriana exige una intervención antibiótica inmediata. Sin embargo, incluso con avances de diagnóstico y tratamiento, la tasa de mortalidad sigue siendo significativa, especialmente en los casos de sepsis meningocócica. Algunas personas tienen riesgo más alto de contraer meningitis bacterianas que otras. Los factores de riesgo incluyen la edad joven, vivir en entornos comunitarios como dormitorios universitarios, ciertas condiciones médicas y la exposición a patógenos en laboratorios de microbiología. Los viajeros a regiones como el cinturón de la meningitis en África subsahariana durante la temporada seca también afrontan mayores riesgos. Los métodos de transmisión varían según el agente patógeno. Por ejemplo, bacterias como la Neisseria meningitidis se transmite a través de las secreciones respiratorias, mientras que otras como la monocistógenes pueden propagarse mediante alimentos contaminados. La tragedia de Guadalajara no solo subraya la importancia de la detención precoz y el tratamiento adecuado, sino que también recuerda la necesidad de una vacunación sistemática y mantener altos estándares en higiene en personas de la comunidad. A medida que avanzamos, la educación sobre la meningitis y el acceso a recursos médicos adecuados seguirán siendo esenciales para prevenir futuros brotes y minimizar impactos de esta enfermedad tan peligrosa. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que me den en sus comentarios cualquier duda sobre este tema y recuerden siempre compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.